Hola, soy Javi y vengo a presentarte unos resúmenes de Los Seres Olvidados, una saga de libros que podrás encontrar en Amazon. Si te gustan las aventuras y las emociones, no dudes en conocer a estos personajes. Te sorprenderán. Disfruta de las narraciones y nos vemos pronto. Hola. Hoy nos sumergimos en la figura de Caeres, un personaje realmente enigmático cuya existencia parece desafiar el propio tiempo. Nos basamos en los textos de Caeres, la arquitecta del momento. Una figura fascinante, sí. Su historia nos hace replantearnos muchas cosas sobre el tiempo, la intervención, la responsabilidad también. Es muy particular. Exacto. Y esa es un poco nuestra misión hoy, ¿no? Desentrañar su viaje. Desde ese nacimiento tan, paradójico, hasta convertirse en la arquitecta del momento, pasando, claro, por su aprendizaje con el misterioso Baernel. Queremos entender qué significa eso de estar fuera de fase. Empecemos por el principio, que ya su llegada al mundo, marcó su singularidad. Así es. Las fuentes describen un nacimiento muy anómalo. Contracciones antes de tiempo, los curanderos que no llegan, profecías a medio escribir y luego su primer llanto. Dicen que el cielo se rasga, los pájaros huyen despavoridos y el reloj del pueblo se para. Vaya. La percepción inmediata es que es un error, una disonancia en el tejido de la realidad. Una llegada que ya perturba todo. Y esa sensación de extrañeza, de no pertenencia, solo va a más. Hay un incidente clave con un pozo, ¿verdad? Sí. Siendo niña, un día susurra una advertencia. Cuidado con el pozo. Un granjero se burla de ella, la llama la anticipada, en plan con sorna, pero al día siguiente ese pozo que estaba seco se llena de golpe. Se abre una grieta y, se traga al hombre. Uf. Y claro, con eso ya la gente empieza a verla como una bruja, básicamente. Pasa de ser la niña rara a ser un augurio andante, temida, evitada. Lo que la aísla completamente, me imagino. Totalmente. Y todo esto culmina de una forma muy dramática cuando tiene 13 años. Cae enferma. Muy gravemente. El texto lo describe de forma muy vívida. Dice que sus ojos se quedan fijos, como si estuviera viendo el final de un libro que apenas había comenzado a leer. Tremendo. La dan por muerta, claro, y la entierran. Pero, al día siguiente, aparece en la Plaza Mayor. Así, sin más, con un pájaro muerto a sus pies y una pluva quemada en la mano. Increíble. ¿Y qué dice? Declara con una convicción nueva. No debí morir. Todavía no. Hay una historia que aún no he contado. Es como un renacimiento literal. Y es ahí cuando, acepta su naturaleza diferente. Se convierte en hechicera, como dice el texto. Totalmente. Es el punto de inflexión clarísimo. Y además, esa misma noche, atraído por este suceso imposible, aparece Baernel. El relojero del instante hueco. Vaya nombre. Sí, una figura descrita como ancestral, con una voz que suena a mecanismo de reloj antiguo, ojos viejísimos. Y él es el primero que le da una explicación real de lo que le pasa, ¿no? Fundamental. Le dice algo que lo cambia todo para ella. No estás maldita. Estás fuera de fase. Lo que el mundo tarda en pensar, tú ya lo has sentido. Pero lo que amas tarda más en llegarte que a los demás. ¿Qué forma de explicarlo? Por fin, alguien no la ve como un error, sino como alguien con una relación distinta con el tiempo. Esa idea de fuera de fase es clave. Para que Iris debe ser un alivio tremendo. Sentir que por fin encaja, aunque sea en una categoría única. Exacto. Y por eso decide irse con él, casi sin dudar.
aun sabiendo que el dolor de despedirse de su padre, por ejemplo, lo sentirá mucho después. Una de sus primeras lecciones difíciles. Y Barnell también es un personaje interesante por sí mismo. Mucho. Dicen que repara fragmentos de tiempo estancados, que es un hombre roto que entendía cómo se arreglan las cosas que no se pueden reparar. Hay una conexión ahí, ¿sabes? Una comprensión mutua de lo que está fracturado. Su metáfora de Kairis como una cuerda sin afinar que puede romper la armonía, la del laúd de la vida, es muy potente. Y ahí empieza el entrenamiento con Barnell, que es bastante particular, ¿verdad? Kairis aprende que su don no es exactamente ver el futuro. No, no es eso. Es más bien estar donde aún no había ocurrido. Es un concepto, complicado. No lineal, dice el texto. Exacto. Una percepción no lineal. A veces sus gestos preceden a su intención. Imagínate. Pero claro, esto tiene un peligro enorme. ¿Cuál? Pues desincronizarse del todo, separarse de su propio cuerpo, de la conciencia, convertirse en un fantasma temporal si no aprende a anclarse. Anclarse al presente. Eso es. Y su pregunta a Barnell es básica pero vital. ¿Cuál es mi ancla? Y el entrenamiento se centra precisamente en eso, en habitar el ahora. Hay varias lecciones que mencionan los textos. Sí, como la del ancla de mármol, que consiste en sentir el calor de una vela, pero como una decisión consciente, de estar aquí y ahora. El presente no es un lugar, es una decisión, le dice Barnell. O el duelo del segundo fracturado. Eso de fluir con el eco de un golpe sin anticiparlo ni reaccionar tarde. Suena dificilísimo. Lo es. Requiere una disciplina mental y física brutal. Barnell le advierte. O aprendes a habitarlo, o serás espectadora de tu propia vida. Para siempre. ¿Y cuál dirías que es la lección más definitoria de esta etapa? Quizá la del vial, la del frasco que se cae. Ah, sí. Cuéntanos. Pues Kairis durante un ejercicio ve el eco de un vial cayendo. Y su instinto, su impulso, es moverse antes de que caiga para salvarlo. Y lo consigue. Lo consigue, sí. Pero en ese instante, el tiempo se rompió para ella. ¡Pum! Se vuelve invisible, inaudible. Queda atrapada fuera del momento presente. ¡Qué miedo! Una consecuencia aterradora de usar su don así, impulsivamente. Exacto. Cuando por fin logra regresar, pálida, agotada, Barney le da una lección durísima, pero clave. Le dice, no vuelvas a salvar algo solo por el impulso. El tiempo no te necesita. Pero tú sí necesitas a quienes están en él. ¡Wow! Es una lección sobre conexión, sobre humildad ante su propio poder. Totalmente. Y Kairis lo asimila. Esa noche, por primera vez, logra escribir estando plenamente anclada al momento. Escribe algo precioso. El presente es un animal salvaje. No se doma. Se respira con él. Y si tienes suerte, te acepta un rato. Es una victoria interna gigantesca para ella. Y es entonces cuando empieza a enfrentarse a las implicaciones más morales, más éticas de su poder. Sí, una vez que domina, o al menos empieza a dominar, el anclaje, vienen las pruebas éticas. La primera, sí importante, es en el mercado de Comerez. Tiene una visión muy clara. Un niño corriendo tras una pelota, una carreta que viene descontrolada, un accidente fatal inminente. ¿Y su instinto es? Gritar, no. Avisar, impedirlo directamente. Claro. Pero Barnell la detiene otra vez. Le plantea un dilema muy serio. Si ella corrige cada error, si interviene siempre, ¿cómo van a aprender los demás? ¿Cómo va a desarrollarse el mundo? Debe encontrar una forma de ayudar sin robarle al mundo su momento. Difícil equilibrio. ¿Cómo lo resuelve Kairis? Con una sutileza increíble. En lugar de gritar, deja caer una moneda. La moneda rueda por el suelo y llega justo a los pies del niño. ¿Y el niño? Se detiene a mirarla justo un segundo. Y en ese segundo, la carreta pasa de largo sin tocarlo. El niño vive. Brillante. Y Barnell lo aprueba. Le dice, no lo salvaste. Le viste una opción y él eligió vivir. Empieza a entender su rol de otra manera, ¿no? No como una superheroína que detiene catástrofes. Sino como, no sé, como un ajuste fino de la realidad quizá. Una influencia sutil. Pero la siguiente prueba es mucho más dura, la del pueblo de la carta, con las dos hermanas. Sí, esa es amarga. Kairis ve una disputa entre dos hermanas, que acaba mal. Una navaja, una herida grave en la cara de una de ellas, Dremna. ¿E intenta evitarlo? Claro, esconde la navaja, pensando que así se soluciona. Pero Pero su intervención provoca una segunda visión, mucho peor.
La discusión ocurre igualmente, pero al no tener la navaja hay un forcejeo, un empujón, una hermana cae, se golpea con un jarrón y muere accidentalmente. Dios mío. Horrorizada, Kairis devuelve la navaja a su sitio. Y entonces la primera visión, la de la herida, se cumple tal cual la vio. Se siente inútil, un fracaso total. ¿Y qué le dice Barnell esta vez? Porque aquí la intervención directa ha sido un desastre. Barnell la obliga a reflexionar, a confrontar la dura realidad. Le pregunta, ¿y cuál dolía más? La muerte, claro. Obviamente. Entonces, el primero, la herida fue un regalo, concluye Barnell. Pequeño, doloroso, pero mucho más compasivo. Qué lección tan brutal. Brutal. No todo lo que puedes cambiar debes cambiarlo. A veces, la opción menos mala es la única que ofrece el tiempo. Y si intentas forzarlo demasiado, se defiende, le dice. El texto recoge una reflexión de Kairis que es desgarradora. Evité el corte y lo cambié por una tumba. El dolor no siempre es el enemigo. A veces es el muro que detiene algo peor. Exacto. Esto la marca profundamente. La lleva a refugiarse, a estudiar, a leer sobre oráculos frustrados, sobre la ética de la profecía. Entiende que la acción es una llave, pero si no tienes la puerta correcta, abrirla puede liberar a algo peor. Y mientras reflexiona también perfecciona su control, ¿no? Como con ese ejercicio de la hoja de otoño. Sí, un ejercicio increíblemente difícil. Tiene que atrapar una hoja de otoño en el aire, en el presente exacto, basándose únicamente en la visión futura de su caída, sin mirar al cielo. Y lo consigue. Después de meses de práctica, sí, pero no por fuerza bruta, sino por pura comprensión y precisión temporal, por estar exactamente donde tiene que estar cuando tiene que estar. Es aquí entonces donde realmente se forja como la arquitecta del momento. Ya no es solo alguien que percibe el tiempo de forma rara. Exacto. Ahora intenta, conscientemente, construir o guiar ciertos instantes. Y sus intervenciones posteriores reflejan ese cambio, como en el caso de Tharn, con los lobos. Ah, sí, un pueblo aterrorizado por unos lobos que no atacan ni huyen, solo esperan cerca. Algo raro. Kairis intuye que algo los ha echado de su territorio, algo antinatural. ¿Y cómo actúa? No los caza, imagino. No, nada de fuerza. Prepara un nuevo refugio para ellos en una torre abandonada cercana. Y les deja ofrendas. Carne, ceniza y un mechón de su propio cabello. ¿Para qué el cabello? Para que reconozcan su olor. Para que lo vean como un pacto, como una oferta, no como una trampa. Les da una razón para irse que no sea el miedo. ¿Y funciona? Funciona. Los lobos captan el mensaje y se trasladan al nuevo refugio. Una solución basada en la comprensión y la oferta, no en la confrontación. Muy diferente a sus intentos anteriores. ¿Y qué me dices del caso de las serpientes de cristal negro en Balnos? Ese era más complejo. Sí, ese es más ambiguo. Aparecen tras un sismo. Hay miedo, una mordedura. Kairis tiene una visión. Un niño cae cerca, una serpiente se acerca, un guardia la mata, el pueblo celebra. ¿Ella interviene para salvar al niño? Sí, pero al hacerlo, alerta a una madre serpiente y también a los guardias. La cosa escala. El pueblo manda un escuadrón armado. Parece que la intervención directa vuelve a liarla. Otra vez. Inicialmente sí, pero entonces, en el momento de máxima tensión, con los hombres a punto de atacar y las serpientes amenazantes, Kairis hace algo inesperado. ¿Qué hace? Se planta físicamente en medio, entre los hombres y las serpientes, sin atacar, sin defender. Simplemente está. Extiende los brazos. Creando una pausa. Un espacio vacío en mitad del conflicto. Exacto. Y esa pausa, ese instante de suspensión, permite un milagro pequeño, como lo llama el texto. El niño que ella salvó antes se acerca a una cría de serpiente y... juegan. Sin miedo. Rompe la tensión. Totalmente. Barnell lo resume muy bien. Fuiste más rápida. Para ponerte en medio. Y convertirte en posibilidad. Ella se convierte en un umbral, ¿sabes? Permite que ambos lados se vean de otra manera a través de ella. Fascinante. Usa su propia presencia anclada como herramienta. Y en el Valle de Sendrel, con ese caos temporal causado por el ritual fallido. Allí la cosa es aún más abstracta. 3 hechiceras atrapadas en un eco temporal, culpándose mutuamente mientras el valle se deshace en caos elemental. Kairis ve que no puede detenerlo por la fuerza bruta. ¿Y qué hace? ¿Actúa como una especie de traductora del caos?
Justo eso. Usa su percepción disociada para mapear las probabilidades, buscando el único camino hacia el equilibrio. Y luego realiza una serie de acciones muy precisas y cronometradas sobre cada hechicera. Les arroja agua, les arranca un cabello, les susurra una frase específica. Acciones simbólicas, casi rituales. Pero usando su propio ser, su propio ritmo interno, como umbral para romper el eco caótico. Y funciona. El valle respira de nuevo. Las hechiceras se calman, aunque no entienden bien qué ha pasado. Keiris anota algo clave. Hoy no vencí, no salvé, solo me di. Y cuando el instante escubo maduro, fui, el engranaje que se dejó girar en el momento exacto. Ha aprendido a guiar, no a forzar. Su habilidad evoluciona hacia una precisión y una comprensión mucho más profundas, casi filosóficas. Pero esta reputación creciente también la pone en el radar de gente peligrosa. La lleva a Tarbanes. Sí, invitada por el mago Elvenor. Barnell ya le advierte que hay un silencio sospechoso en ese reino. ¿Y qué le propone Elvenor? Algo que suena muy bien al principio, usar el don de Keiris para crear un sistema de justicia preventiva, identificar y detener a los criminales antes de que cometan el crimen, eliminar el sufrimiento futuro. Suena utópico, ¿verdad? Demasiado bueno para ser verdad, quizá. ¿Cuál es la realidad? Pues que al investigar, Keiris descubre jaulas. Jaulas con gente inocente encerrada, por precaución, basándose solo en predicciones de futuro. Elvenor lo justifica como un mal menor para evitar un daño mayor. Uf, eso plantea un dilema ético tremendo. Es la confrontación ética central de su viaje, yo creo. ¿Es justo castigar la potencialidad? ¿Es lícito anular el libre albedrío en nombre de la seguridad absoluta? Keiris ve que Tarbanis no previene el sufrimiento, lo que hace es congelarlo, congelar el presente para mantener un control total. ¿Y qué hace ella? Rechaza la oferta de Elvenor de plano. Le dice: estoy rechazando la idea de que el miedo pueda guiar el futuro. Comprende que la necesitaban solo como excusa, como el ancla moral, para justificar su sistema represivo. ¡Qué valiente! Y al volver con Barnell, imagino que esto confirma sus sospechas. Totalmente. Confirma lo peligroso que puede ser su don en las manos equivocadas y la razón de todo su entrenamiento. Aprender a vivir con él, no a imponerlo. Decide oponerse activamente a Elvenor. ¿Y Barnell qué opina? Tienen un debate muy profundo. Barnell le recuerda la fragilidad del tiempo. Cuando sostienes un instante, lo haces temblar. Le advierte que corregir no la hace mejor, solo más informada y quizás más sola. Le preocupa un poco la certeza que ve en ella ahora. Pero la deja ir. Sí, reconoce que él ya no puede ser su ancla, que ella tiene que seguir su propio camino, su propia misión. Es una despedida importante. Marca su independencia total. Y entonces justo después encuentra algo que parece cambiar de nuevo su perspectiva. El teatro de Curruk. Ah, el teatro. Un lugar imposible, fuera del tiempo normal, con una inscripción que dice: aquí no se viene a mirar, se viene a recordar. ¿Y qué recuerda allí? Un narro, una figura encapuchada, le hace sentir, no solo ver, la vida de Curruk. Un bardo que nació sin voz, despreciado por todos. Curruk imitaba historias ajenas, sentía el eco del sufrimiento de otros, y transformó ese silencio y ese eco en arte. Creó un teatro donde las historias pudieran repetirse para ser entendidas, no solo sufridas. Él mismo se convirtió en el escenario. ¡Qué potente! ¿Y cuál es la lección para Keiris? Se derrumba al comprenderlo. Entiende que no basta con ver el futuro o evitar el dolor puntual. Hay que escuchar los ecos, las historias no contadas, los patrones que se repiten. Y frente al eco de un grito que nadie atendió, toma una decisión. No dejaré que esta historia se repita. Cambia su enfoque otra vez, de intervenir en momentos a intentar romper ciclos, patrones. Exacto. Y aplica esto casi inmediatamente en Marnés, con esa visión del incendio en la escuela. ¿Duda sobre cómo intervenir? No. Recordando las lecciones pasadas y ahora la de Curruk. Sí, en lugar de lanzarse, investiga y descubre que no es un accidente, es un hechizo trampa diseñado para activarse con sonido, pero claramente intencionado y dirigido a ella. Es obra de Elvenor. ¿Quiere atraparla o desacreditarla? Probablemente ambas cosas. Ve la intención malévola detrás de la posible catástrofe. ¿Y qué hace? ¿No la desactiva? Dice el texto. Modifica el hechizo trampa para que no se active con sonido,
sino con intención mágica hostil dirigida hacia él. Una genialidad. Totalmente. Cuando un agente de Elvenor llega para activar la trampa o supervisarla, al tocar el contenedor con intención hostil, ¡zas! El hechizo modificado lo delata, lo marca mágicamente, sin causar daño físico a nadie. Desenmascara al autor. Exacto. El agente huye amenazando, pero la trampa ha sido desactivada y la intención de Elvenor expuesta. Kairis confirma su malevolencia. ¡Qué astuta! Y poco después encuentra el santuario de Eliabaen, ¿verdad? El de los custodios del momento verdadero. Sí. Un lugar perdido donde ve algo increíble. Un criminal de hace siglos contenido en una prisión de tiempo suspendido. Pero no como castigo, Entonces, como una tregua, una pausa hasta que el mundo, o la justicia, o la comprensión estén listos para abordar su caso. Es una forma de contención compasiva. y allí, tras unas pruebas esotéricas bastante intensas, Sí, los 13 nombres, el reloj de carne, visiones, un pacto con la primera serpiente, cosas así. obtiene un nuevo poder. La jaula del instante. Que no es detener el tiempo, ojo. Es algo más sutil. Es como abrazar algo tan fuerte que olvida moverse. Es crear una pausa, dar descanso, una tregua sin juicio. ¿Y cómo utiliza este nuevo poder? Parece muy específico. Lo vemos en las confrontaciones finales contra las creaciones o influencias de Elvenor. Por ejemplo, contra el bruto del eco carmesí. Una criatura que repite muertes ajenas. Sí, invocada por Elvenor en un bosque corrupto. El combate es brutal, pero Kairis, en lugar de destruirlo, usa la jaula del instante para contenerlo. Lo suspende en su ciclo violento, pero volviéndolo inofensivo para los demás. La justicia no siempre es un castigo, a veces es solo una pausa. Reflexiona. También lo usa en Lauredal, la ciudad donde Elvenor había impuesto esa felicidad artificial borrando recuerdos dolorosos. Ahí la situación es distinta. Un niño le revela que sabe que algo no va bien, que quiere recordar aunque duela. Kairis se enfrenta al dilema, ¿verdad dolorosa o paz falsa? ¿Y qué elige? Elige devolver los recuerdos. Permite que la ciudad enfrente su pasado con todo su dolor, para que puedan elegir su futuro de forma auténtica. Hoy devolví la herida, para que mañana puedan decidir, escribe. No usa la jaula ahí, sino que restaura el flujo natural, aunque sea doloroso. Entiendo. En proso supera una trampa mental, una ilusión de una vida perfecta y tranquila, que le tiende el Valinor. Sí, es tentada por la calma, por dejar de luchar. Su otra yo, en la ilusión, le siembra dudas. Pero recuerda a Curruk, reconoce la falsedad del guión y elige la realidad imperfecta pero real. Prefiero el dolor del presente al engaño que se repite sin fin. Y finalmente, se enfrenta al guardián que protege el castillo de el Valinor. El guardián de la disonancia, un ser hecho de futuros robados y desesperación. La lucha es contra el tiempo mismo, en cierto modo. ¿Y cómo lo derrota? No lo derrota. Encuentra una fisura en su defensa y aplica la jaula del instante a su núcleo. Le ofrece una tregua, no la destrucción. Esta no fue una victoria, fue una tregua, escribe. Su enfoque ha cambiado radicalmente. Ya no busca vencer siempre. Y así llega el enfrentamiento final con el Valinor, dentro de su castillo. El choque ideológico definitivo. Exacto. Orden absoluto y preventivo contra libertad con errores y sufrimiento. Es la estructura la máxima moral. Es la prevención de todo dolor, una misericordia superior, aunque anule la voluntad. Es el debate clave. El combate mágico es intenso, imagino. Mucho. El Valinor usa artefactos muy poderosos, como la cámara del reflejo justo o la máscara de Bordarez, con la que intenta borrar a Kairis de la existencia misma. ¿Y cómo contraataca Kairis? ¿Con más poder? No exactamente. Hace algo inesperado. Invoca los espectros, los ecos de las víctimas del Valinor, no como un ataque, sino como un testimonio. Su vergüenza, dice el texto. La verdad de las heridas causadas. Exacto. Y la máscara de Bordarez, ese artefacto de poder absoluto, se agrieta ante esa verdad. No puede soportarla. Y en ese momento de debilidad, Kairis aplica la jaula del instante final a Elvenor. lo deja suspendido, silenciado, atrapado en su propia lógica ahora vacía, esperando un juicio que quizá nunca llegue, o que llegará cuando el mundo esté preparado. Una resolución. Contenida. Sí,
Y Keiris reflexiona. Vencí, porque no vine sola. Vine con la verdad de todos los que no pudieron decirla. Su victoria no es de poder bruto, sino de verdad y de memoria colectiva. El final la muestra partiendo de las ruinas del castillo, sin gloria, pero liberada, y pensando en Kurruk. Sí, siente que entender la soledad de Kurruk, esa capacidad de ser escenario para otros, es su siguiente paso. Conserva la máscara de Bordaret, pero no para usarla, Si no, para estudiarla, para entender cómo el miedo engendra ese deseo de control absoluto que representaba Elvenor. y el texto termina con ella sentada en una colina simplemente observando el instante presente. Suficiente. Y luego se pone a caminar hacia el eco de un teatro olvidado. Con esa cita final, cuando el ciclo se cierra, nace de nuevo la curiosidad. Un final abierto, lleno de posibilidades. Un viaje extraordinario, sin duda. Desde ser vista como un error del tiempo hasta convertirse en una arquitecta consciente que aprende a navegar las complejísimas aguas de la intervención, la responsabilidad y la naturaleza misma del tiempo. Y nos deja con esa pregunta flotando, ¿no? Si Keiris al final aprende a guiar el tiempo en lugar de controlarlo, ¿qué significa eso realmente? ¿Qué implica guiar algo tan inmenso como el destino individual o colectivo? Quizá la clave, como sugiere esa búsqueda final de entender a Kurruk, no está en tener un mapa del futuro, sino en, no sé, en desarrollar una brújula compasiva, una brújula afinada, escuchando muy atentamente los ecos ajenos, las historias no contadas, para encontrar el rumbo en las corrientes de la vida. Una reflexión muy profunda para cerrar esta exploración de Keiris. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.